Capítulo 7.2 Obligaciones, requerimientos, renovación y cancelación en el registro en el esquema de certificación de empresas. Obligaciones en el registro en el esquema de certificación de empresas. 7.2.1. Los contribuyentes que hubieran obtenido el registro en el esquema de certificación de empresas de conformidad con la regla 7.1.2, 7.1.3 y 7.1.4 y 7.1.5 estarán sujetos a las siguientes obligaciones: cumplir permanentemente con los requisitos previos en el registro en el esquema de certificación de empresas bajo la modalidad de rubro otorgado, estar permanentemente al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras, dar aviso a la GACE a través de la ventanilla digital dentro de los primeros 5 días en que se efectúe cualquier cambio de denominación o razón social, domicilio fiscal o domicilios donde se realiza el proceso productivo, así como el de nuevas instalaciones donde realice actividades económicas o de comercio exterior según sea el caso, que para tal efecto se disponga mediante el formato denominado aviso a que se refiere la regla 7.2.1 relacionado con el registro en el esquema de certificación de empresas, cuando se lleve a cabo la fusión o escisión de las empresas que se encuentren registradas en el esquema de certificación de empresas en una misma modalidad y subasta una de ellas. Esta última deberá dar aviso a la GACE a través de la ventanilla digital mediante el formato denominado aviso en que se refiere la regla 7.2.1 relacionada con el registro en el esquema de certificación de empresas, dentro de los 10 días posteriores a que se hayan quedado inscritos los acuerdos de fusión y escisión en el registro público de comercio. Para el caso de las empresas que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas modalidad de IVA e IEPS, la empresa que subsista deberá cumplir con las obligaciones que le corresponden a las empresas fusionadas y escindidas, incluidas la obligación de presentar los informes de descargo de los saldos a que transfieren las empresas de subsista para efectos del SCCCIG. Para estos efectos, la empresa que subsista podrá seguir operando con su registro en el esquema de certificación de empresas modalidad IVA y IEPS en el rubro en que se hubiera autorizado y podrá solicitar la renovación en el momento que, de acuerdo a su modalidad autorizada, le corresponda. Cuando derivado de la fusión e escisión de empresas que cuenten con el registro de esquemas de certificación de empresas, resulte una nueva sociedad, extinguiéndose una o más empresas con el registro en el esquema de certificación de empresas vigente, la empresa que resulte de la fusión o escisión deberá presentar a través de la ventanilla digital una nueva solicitud en los términos de la regla correspondiente. Adicionalmente, la empresa fusionada o escindida de que contaban con el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de IVA y IEPS deberán acreditar que no cuentan con saldo pendiente de descargo o vencido por efectos del SCCCIG. Para el caso de las empresas que cuenten con el registro y el esquema de certificación de empresas modalidad de IVA y IEPS, la empresa que resulte de la fusión o escisión deberá cumplir con la obligación de presentar el informe de descargo de las empresas fusionadas o escindidas hasta agotarlos y deberá presentar aviso ante la GACE dentro de los 10 días posteriores a que hayan quedado inscritos los acuerdos de fusión o escisión en el registro público de comercio. Cuando se lleve a cabo la fusión de una empresa que se encuentre registrada en el esquema de certificación de empresas con una o más empresas que no cuenten con el registro de esquema de certificación de empresas y subsista la que cuenta con dicho registro vigente, esta última deberá dar aviso a la GACE a través de ventanilla digital mediante el formato denominado aviso a que se refiere la regla 7.2.1 relacionado con el registro en el esquema de certificación de empresas dentro de los días posteriores a que se hayan quedado inscritos en los acuerdos de fusión o escisión en el registro público de comercio. Adicionalmente, la empresa que cuente con el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de IVA y IEPS deberá acreditar la transferencia de la totalidad del activo fijo e insumos que en su caso la empresa recibida, el cual tendrá el carácter de inventario inicial para efectos del SCCIG. Cuando se lleve a cabo la fusión de una empresa que cuente con el registro en el esquema de certificación de empresas con una o más personas morales que se encuentran registrados en el esquema de garantías en materia de IVA y IEPS, se deberá contar con aceptación del trámite de cancelación de la garantía previo a la presentación del aviso de fusión o escisión. En su caso, si la empresa que subsiste cuenta con el registro en el esquema de certificación de empresas modalidad IVA y IEPS, podrá solicitar a la GACE mediante escrito en términos de las reglas 1.2.2 que el monto garantizado pendiente en el SCG se transfiera y el saldo al crédito fiscal otorgado.
Permitir en todo momento el acceso a la autoridad aduanera para la inspección de supervisión sobre el cumplimiento de registro en el esquema de certificación de empresas. Dar aviso a la GACE a través de la ventanilla digital cuando varíe o cambie la situación respecto del documento con el que se haya acreditado el legal uso y goce del inmueble o inmuebles donde se lleven a cabo los procesos productivos o la prestación del servicio según se trate. Referente a la vigencia, las partes y el domicilio, que para tales efectos se disponga mediante el formato denominado aviso a que se refiere la regla 7.2.1 relacionados con el registro en el esquema de certificación de empresas. Dar aviso a la GACE a través de la ventanilla digital cuando se lleve a cabo el cambio de algún proveedor de persona subcontratada en los términos de las condiciones que establecen los artículos 15A al 15D de la Ley Federal de Trabajo mediante el formato denominado avisos a que se refiere la regla 7.2.1 relacionados con el registro en el esquema de certificación de empresas. Las personas que obtengan el registro en el esquema de certificación de empresas conforme la regla 7.1.2 7.1.3 adicionalmente de las obligaciones a que se refiere anteriormente la presente regla deberá cumplir con lo siguiente: reportar mensualmente a la GACE a través de la ventanilla digital durante el mes inmediato siguiente las notificaciones de socios, accionistas según corresponda, representante legal con facultad para actos de dominio o integrantes de la administración, clientes y proveedores en el extranjero con los que realizaron operaciones de comercio exterior y proveedores nacionales según sea el caso. Acreditar que siguen contando con el uso legal y goce del inmueble o inmuebles donde se llevan a cabo los procesos productivos o la prestación de los servicios según se trate. Estar permanentemente al corriente en el pago de cuotas obrero-patronales ante el IPS. Transmitir de forma electrónica conforme al anexo 31 a través del portal de trámites y servicios del SAT en el apartado de comercio exterior las operaciones realizadas por cada uno de los tipos de destino aduanero a descargos, los informes de descargo asociados a cada uno de los pendientes, pedimentos de retorno, cambios de régimen, transferencias virtuales, extracciones, regulaciones de mercancías a los apartados B y C de las constancias de transferencias de mercancías o en su caso los comprobantes fiscales que amparen la enajenación de las mercancías a las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte que se refiere a la regla 7.3.1 apartado A fracción 8 y a los avisos de donación y destrucción de las operaciones sujetas a los esquemas de crédito o garantías en términos de los artículos 28A de la ley del IVA y 15A primer párrafo de la ley del IEPS. Adicionalmente se deberá transmitir de forma electrónica el inventario de mercancías o activo fijo pendiente de retornar de aquellas operaciones que se encuentren bajo el régimen que tengan autorizado en un plazo máximo de 30 días naturales posteriores a la fecha de su certificación. Las obligaciones establecidas en la presente fracción se tendrá como cumplidas una vez que el SCCIG refleje el estatus de válido tanto para los informes de descargo como para el inventario de mercancías o activo fijo. Cuando se lleve a cabo la fusión de una empresa que cuente con el registro en el esquema de certificación de empresas con una o más empresas que no cuenten con el dicho registro y subsistan estas últimas, se deberá acreditar el descargo del inventario inicial y del crédito operado al amparo de la certificación y presentar a través de la ventanilla digital una nueva solicitud en los términos de la regla correspondiente. Tratándose de empresas que hubieran obtenido el registro del esquema de certificación de empresas que se refiere a la regla 7.1.4, adicionalmente las obligaciones previstas anteriormente deberá cumplir con lo siguiente: aquellas empresas que tengan requerimientos específicos señalados en su resolución de registro deberá dar aviso a la GACE de que fueron solventados en un plazo no mayor a 6 meses contados a partir de la fecha de registro mediante el formato denominado avisos a que se refiere la regla 7.2.1 relacionados con el registro en el esquema de certificación de empresas, anexando los elementos necesarios de comprobación. Las empresas que tengan requerimientos específicos que deriven cualquier inspección de suspensión de cumplimientos deberán dar aviso a la GACE mediante el formato denominado aviso a que se refiere la regla 7.2.1 relacionados con el registro en el esquema de certificación de empresas de que fueron solventados en un plazo no mayor a 20 días contados a partir de la fecha de su notificación. Deberán dar aviso a la GACE a través de la ventanilla digital mediante el formato denominado avisos que se refiere la regla 7.2.1 relacionados con el registro en el esquema de certificación de empresas
Cuando se realice la apertura de las nuevas instalaciones o la baja de las instalaciones reportadas dentro de los primeros 5 días siguientes a las que se efectúen los mismos para cada instalación que corresponda debidamente llenado. Una vez presentado el aviso que se refiere anteriormente, se deberá presentar dentro de los 3 meses siguientes, contados a partir de la fecha del acuse de recepción del mismo, en el formato denominado perfil de la empresa o el perfil de recinto fiscalizado estratégico por cada instalación en la que se lleva a cabo operaciones de comercio exterior, debidamente llenado y en medio magnético, cumpliendo con los estándares mínimos en materia de seguridad de la nueva instalación. Por otra parte, deberán dar aviso a la GASE a través de la ventanilla digital mediante el formato denominado avisos, que se refiere a la regla 7.2.1 relacionados en el registro del esquema de certificación de empresas dentro del mes siguiente de realizada la notificación, cuando las circunstancias por las cuales se les otorgó el registro hayan variado y derivado de estas que se requieran cambios o modificaciones de la información vertida y proporcionada a la autoridad, llenando el formato denominado perfil de la empresa o el perfil de recinto fiscalizado estratégico por cada instalación que corresponda debidamente llenado y en medio magnético. Cumplir permanentemente con lo previsto en el perfil de la empresa o el perfil de recinto fiscalizado estratégico. Las empresas que tengan algún incidente de seguridad deberán dar aviso a la GASE dentro de los primeros 5 días siguientes a dicho incidente mediante el formato denominado avisos, que se refiere a la regla 7.2.1 relacionados con el registro en el esquema de certificación de empresas, adjuntando la documentación que soporte el cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad, el medio magnético. Dar aviso a la GASE de la adición o revocación de la empresa transportista autorizada para efectuar el traslado de las mercancías de comercio exterior mediante el formato denominado avisos, a que se refiere la regla 7.2.1 relacionados con el registro en el esquema de certificación de empresas el mes siguiente de transcurrido el semestre. Para tal efecto se considerará como semestres los periodos comprendidos de enero, junio y de julio a diciembre de cada ejercicio fiscal, tratándose de empresas que cuente con el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de comercializadora e importadora u operador económico autorizado, cuya vigencia sea de 2 o 3 años según sea el caso. Deberán realizar el pago anual de derechos a través del esquema electrónico E5 previsto en el artículo 40 inciso M de la Ley Federal de Derechos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de dicha ley. Las empresas certificadas de conformidad con la regla 7.1.4 rubro D deberán dar aviso a la GASE de los cambios a que se presenten en el sistema corporativo y en el CECID respectivo a lo que se tenga operaciones cuando fue autorizado su registro en este rubro, mediante el formato denominado avisos, que se refiere a la regla 7.2.1 relacionados con el registro en el esquema de certificación de empresas. Cuando las empresas con registro bajo el rubro tercerización logística presten su servicio a través de terceros, deberán realizar esos servicios exclusivamente mediante los terceros que hubieran señalado en el listado para tales efectos. Deberá dar aviso a la GASE mediante el formato denominado avisos, que se refiere a la regla 7.2.1 relacionados con el registro en el esquema de certificación de empresas. La empresa con registro bajo el rubro tercerización logística de alta o baja de los terceros contratados para prestar servicios de gestión aduanera, almacenaje, traslado y o distribución de mercancías de comercio exterior a su nombre. La empresa con registro bajo el rubro tercerización logística mediante el formato denominado avisos, que se refiere a la regla 7.2.1 relacionados con el registro en el esquema de certificación de empresas. Deberá dar de baja al tercero que haya expirado o esté cancelado su registro en el esquema de certificación de empresas bajo la modalidad sociocomercial certificado, en su caso pudiendo dar de alta a otro tercero en su listado dentro de los 30 días contados a partir de que no se aparezca publicado en el portal del SAT en el listado de socio comercial que corresponda. Los contribuyentes que hubieran obtenido el registro en el esquema de certificación de empresas conforme a la regla 7.1.5 deberán adicionalmente a las obligaciones señaladas anteriormente cumplir con lo siguiente: cuando realicen modificaciones a lo establecido en el perfil de autotransportista terrestre, perfil de agente aduanal, perfil de transportista ferroviario, perfil de parques industriales, perfil de recinto fiscalizado o perfil de mensajería y paquetería correspondiente, deberán dar aviso a la GASE a través de la ventanilla digital mediante el formato denominado avisos, a que se refiere la regla 7.2.1 relacionados con el registro en el esquema de certificación de empresas dentro del mes siguiente que se realice la modificación.
Dar aviso a la GACE a través de la ventanilla digital mediante el formato denominado avisos, que se refiere a la regla 7.2.1 relacionados con el registro en el esquema de certificación de empresas cuando se realice la apertura de nueva instalación o la baja de la instalación reportada dentro de los primeros 5 días posteriores a que se efectúe la debidamente llenado, o bien cuando se realice la adición de parques industriales. Una vez presentado el aviso a que se refiere anteriormente, se deberá presentar dentro de los 3 meses siguientes, contados a partir de la fecha del acuse de recepción del mismo, el formato denominado perfil del autotransportista terrestre, perfil del agente aduanal, perfil de transportista ferroviario, perfil de parques industriales, perfil de recinto fiscalizado o perfil de mensajería y paquetería según corresponda. Llenado y el medio magnético, cumpliendo con los estándares mínimos en materia de seguridad en las nuevas instalaciones. Igualmente, cuando la empresa adicione un parque adicional, se deberá presentar de forma correspondiente. Por otra parte, deberá dar aviso a la GACE a través de la ventanilla digital en el formato avisos, que se refiere a la regla 7.2.1 a relacionados con el registro en el esquema de certificación de empresas. Dentro del mes siguiente de realizada la modificación, cuando las circunstancias por las cuales se les otorgó el permiso hayan variado y derivados de estas, se requieren cambios o modificaciones en la información vertida y proporcionada a la autoridad, llenando el formato denominado perfil del autotransportista terrestre, perfil de agente aduanal, perfil de transportista ferroviario, perfil de parques industriales, perfil de recinto fiscalizado, perfil de mensajería y paquetería según corresponda debidamente llenado, y el medio magnético. Dar aviso a la GACE a través de la ventanilla digital mediante el formato denominado avisos, a que se refiere la regla 7.2.1 relacionados con el registro en el esquema de certificación de empresas. Dentro de los primeros 5 días en que se efectúe la adición o modificación de mandatarios, aduana de adscripción no adicionales y o sociedad en la que pertenece bajo la patente aduanal con la que se lleva obteniendo su registro en la modalidad de socio comercial certificado, las empresas que tengan requerimientos específicos señalados en su resolución deberán dar aviso a la GACE a través de ventanilla digital de que fueron solventados en un plazo no mayor a 6 meses después de haber obtenido dicha resolución, mediante el formato denominado avisos, que se refiere a la regla 7.2.1 relacionados en el registro de esquemas de certificación de empresas. Las empresas que tengan requerimientos específicos que deriven de cualquier inspección posterior a la obtención de su registro deberán dar aviso a la GACE a través de ventanilla digital mediante el formato denominado avisos, que se refiere a la regla 7.2.1 relacionados con el registro en el esquema de certificación de empresas de los mismos que fueron solventados en un plazo no mayor a 20 días a partir de la fecha de su notificación. Las empresas que tengan algún incidente de seguridad deberán dar aviso a la GACE dentro de los primeros 5 días posteriores a dicho incidente, mediante el formato denominado avisos, que se refiere en la regla 7.2.1 relacionados con el registro en el esquema de certificación de empresas, adjuntando la documentación que soporta el cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad en el medio magnético. Deberán cumplir permanentemente con lo previsto en el perfil de autotransportista terrestre, perfil de agente aduanal, perfil de transportista ferroviario, perfil de parques industriales, perfil de recinto fiscalizado y perfil de mensajería y paquetería. Los avisos a que se refiere la presente regla se tendrá por cumplidos al momento de su presentación, lo que podrá acreditarse en el acuse correspondiente cuando las autoridades detecten inconsistencias en la información y documentación presentada. Requerirá al contribuyente, al fin de que en un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente en que se surta efectos la notificación, subsane dichas inconsistencias. En caso de no subsanar las inconsistencias en dicho plazo, se tendrá por no presentado el aviso correspondiente y se dará inicio al procedimiento de cancelación respecto del registro en el esquema de certificación de empresas que se encuentre vigente de conformidad con la regla 7.2.4 o 7.2.5 según corresponda. Causales de requerimiento para el registro en el esquema de certificación de empresa 7.2.2. La GACE requerirá a los contribuyentes, cuando derivado del seguimiento correspondiente del registro del esquema de certificación de empresas, otorgado de conformidad con la regla 7.12, 7.13, 7.14 y 7.15, detecte el incumplimiento de algún requisito o se actualice alguno de los siguientes supuestos. En generales, la empresa no se encuentra al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales, no cumple con la obligación de retener y enterar el ISR de los trabajadores, se ubica en la lista publicada por el SAT en términos de los artículos 69, con excepción de lo dispuesto en la fracción 6 y 69b, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Ubicarse en las causales que prevé el artículo 17H, fracción 10 del Código Fiscal de la Federación,
cuando dejen de cumplir con las obligaciones establecidas en la regla 7.2.1 que les sean aplicables de conformidad con el registro obtenido. Para efectos de las empresas que cuenten con el registro en el esquema de certificación, en términos de regla 7.2, 7.13, además de lo establecido en el apartado A de la presente regla, se detecte lo siguiente. Los socios accionistas, según correspondan, representante legal e integrantes de la administración de conformidad con la constitución de la empresa, no se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, que se cumplan con la cantidad de trabajadores requeridos según la modalidad y rubro obtenido. No se encuentren al corriente en el pago de cuotas obrero patronales ante el IMSS o no retenga o entere el ICR de los trabajadores. Los proveedores de insumos adquiridos en territorio nacional con los que se cumple el porcentaje según el rubro otorgado no se encuentren al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales, dejen de acreditar que sigue contando con el legal uso y goce del inmueble o inmuebles en donde se llevan a cabo los procesos productivos o la prestación de servicios según se trate. Cuente con el registro en el rubro AA o AAA, se le determine y notifique un crédito fiscal. Se le emitan resoluciones de improcedencia de la devolución del IVA cuyo monto represente más del 20% total de las devoluciones autorizadas y o que el monto negado supere 5 millones de pesos en lo individual en su conjunto durante los últimos 6 meses anteriores a la fecha de emisión de requerimiento, cuando no se ha transmitido el informe de inventario existente o inventario inicial de las operaciones que a la fecha de entrada en vigor de la certificación se encuentran destinadas a régimen aduanero efecto, así como los informes de descargo de conformidad con lo señalado en la regla 7.2.1 o no acreditar que el control de inventario se encuentre de conformidad con el artículo 59, fracción 1 de la ley aduanera y demás disposiciones que para tal efecto establezca el SAT, que sus proveedores se encuentren en el listado de empresas publicadas por el SAT en términos del artículo 69b, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Para efectos de las empresas que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas en términos de la regla 7.1.4, además de lo establecido en el apartado A de la presente regla, se detecta lo siguiente: que ha dejado de cumplir con los estándares mínimos de seguridad establecidos en el perfil de la empresa según el rubro que corresponda. Cuando se tenga conocimiento de la introducción, posesión o extracción del territorio nacional del arma o algún narcótico de los señalados en el artículo 193 del CPF o se trate de mercancías prohibidas y no presente el aviso correspondiente de conformidad con la regla 7.2.1. Cuando CBP suspenda o cancele la certificación de alguna instalación que fue acreditada para la obtención en el registro en el esquema de certificación de empresas con el reporte de validación de CBP. Cuando las empresas que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas, modalidad operador económico autorizado cuya vigencia sea de 2 o 3 años, no hubiesen realizado el pago de derechos a través del esquema electrónico E5 previsto en el artículo 40, inciso M de la Ley Federal de Derechos, a más tardar el 31 de enero del año correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, quinto párrafo de dicha ley. Para efectos de los contribuyentes que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas, en términos de la regla 7.1.5, además de lo establecido en el apartado A y C, fracción 1 y 3 de la presente regla, y se detecta lo siguiente: cuando se tenga conocimiento de la introducción, posesión o extracción de territorio nacional de armas o algún narcótico de lo señalado en el artículo 193 del CPF o se trate de mercancía prohibida y no presente el aviso correspondiente de conformidad con la regla 7.2.1. En el caso de que agentes aduanales que sus mandatarios no se encuentren al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales para efectos de la presente regla, la autoridad aduanera notificará a los contribuyentes de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación y o 9A y 9B de la Ley Aduanera el requerimiento señalado, las causales que lo motivan y le otorgarán un plazo de 20 días para que subsane o desvirtúe las inconsistencias. Para las empresas que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas con certificación de conformidad con la regla 7.1.3 con los rubros AA o AAA y no logren desvirtuar o subsanar las inconsistencias relacionadas con lo señalado en la fracción 1 o 2 de la citada regla y logren el cumplimiento de los requisitos en el rubro diferente, la GASE habrá del conocimiento de la empresa del rubro que se le asigna por dicha situación. En caso de haber rebasado el año de vigencia, se otorgará un plazo de 30 días a partir de la notificación para que presente su solicitud de renovación para el registro en el esquema de certificación de empresas, modalidad de IVA y EPS rubro A, con vigencia de un año. Para el caso de las empresas que se encuentren en el supuesto establecido de la regla 7.1.6,
fracción 2 y se les ha notificado un cambio de rubro de su registro en el esquema de certificación de empresas bajo la modalidad de IVA y EPS, rubros AA y AAA según corresponda, dejarán de contar con la vigencia de 2 o 3 años para la modalidad de operador económico autorizado y deberán presentar solicitud de renovación para dicha modalidad en un plazo que no exceda de 5 días contados a partir del día siguiente a aquel en que se surta efectos la notificación del oficio de cambio de rubro. Para los demás casos en el que las empresas no subsanen o desvirtúen las inconsistencias, la AGACE procederá al inicio de procedimiento de cancelación de registro en el esquema de certificación de empresas que se encuentren vigentes previstos en la regla 7.2.4, 7.2.5. Renovaciones para el registro en el esquema de certificación de empresa 7.2.3. La AGACE podrá renovar el registro en el esquema de certificación de empresa siempre que no se encuentren sujetas al proceso de cancelación previsto en la regla 7.2.4 y 7.2.5 y presenten a través de la ventanilla digital los contribuyentes que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas de conformidad con las reglas 7.1.2, 7.13, 7.14 y 7.15. El formato denominado aviso único de renovación en el registro de esquema de certificación de empresas dentro de los 30 días previstos al vencimiento del plazo de vigencia, debiendo aclarar bajo pretexto de decir verdad que las circunstancias por las que se otorgó la autorización no han variado y que continúan cumpliendo con los requisitos inherentes a la misma. Cuando el formato denominado aviso único de renovación en el registro en el esquema de certificación de empresas no sea presentado en tiempo y forma, cumpliendo con lo establecido anteriormente, se tendrá por no presentado y en consecuencia por no renovado. Para efectos de lo anterior, los interesados en obtener nuevamente registro en el esquema de certificación de empresas podrán presentar a través de la ventanilla digital el formato denominado solicitud de registro en el esquema de certificación de empresas de conformidad con la regla 7.1.1, 7.12, 7.1.3 y 7.14 y 7.15 para obtener un nuevo registro para efectos de renovación en el registro de esquemas de certificación de empresas modalidad de IVA y EPS. Los solicitantes no deberán de contar con saldos vencidos al amparo del crédito fiscal relacionados con el anexo 31 a la fecha de presentación de la solicitud. Las empresas que soliciten la renovación en las modalidades de comercializadora e importadora u operador económico autorizado de conformidad con la regla 7.1.4 deberán haber realizado el pago del derecho correspondiente a la fecha de presentación de la solicitud a que se refiere el artículo 40 inciso M de la Ley Federal de Derechos. El registro se tendrá por renovado al día siguiente a la fecha del acuse de recepción del aviso a que se refiere anteriormente de la presente regla, cuyas vigencias se computarán a partir del día siguiente que se concluya la vigencia inmediata anterior. En el caso de las empresas cuenten con algún requerimiento pendiente de cumplimiento respecto de información o documentación relacionada con el registro en el esquema de certificación de empresas que tenga vigente y no haya desvirtuado la inconsistencia en el tiempo establecido para tal efecto por la autoridad e ingrese la solicitud de renovación a que se refiere la presente regla, la AGACE dará inicio al procedimiento de cancelación de registro en el esquema de certificación de empresas que se encuentre vigente conforme a lo previsto en la regla 7.2.4 o en caso de resultar aplicable se notificará el rubro asignado. La empresa que cuente con el registro en el esquema de certificación de empresas bajo la modalidad de IVA y EPS, rubro A, podrán renovar los rubros AA o AAA siempre que la solicitud de renovación acredite en el cumplimiento de los requisitos del rubro correspondiente, caso en el cual la autoridad emitirá resolución de conformidad con la regla 7.1.6. Las empresas que tengan registros en el esquema de certificación de empresas de modalidad IVA y EPS, rubros AA o AAA y la modalidad de operador económico autorizado en cualquier rubro, ambos vigentes podrán renovar la homologación de vigencias señaladas en la regla 7.1.6 a través de la ventanilla digital en el formato aviso único de renovación en el registro en el esquema de certificación de empresas, para lo cual deberán cumplir en todo momento con los requisitos y obligaciones aplicables para cada modalidad. Para el caso de las empresas que se encuentren en el supuesto establecido en la regla 7.1.6 y no soliciten la renovación de su registro en el esquema de certificación de empresas bajo la modalidad de IVA y EPS, rubros AA o AAA según corresponda, dejarán de contar con la vigencia de 2 o 3 años en la modalidad de operador económico autorizado. Deberán presentar solicitud de renovación para dicha modalidad en un plazo que no exceda de 5 días contados a partir de la fecha de vencimiento
del registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de IVA y EPS. La AGA se requerirá la información o documentación que corresponda en cualquier momento de conformidad con la regla 7.2.2 cuando con posterioridad a la solicitud de renovación detecte que la empresa ha dejado de cumplir con alguno de los requisitos necesarios para la obtención de su registro en el esquema de certificación de empresas. Asimismo, respecto de que las empresas que no subsanen no desvirtúen las inconsistencias, la AGA se procederá al inicio del procedimiento de cancelación respecto al registro en el esquema de certificación de empresas que se encuentren vigentes de conformidad con la regla 7.2.4 o 7.2.5 o bien hará del conocimiento de la empresa del rubro que se le asigna por dicha situación. Causales de cancelación y suspensión del registro en el esquema de certificación de empresas en las modalidades de IVA, EPS y socios comercial certificado 7.2.4. La AGA se procederá al inicio del procedimiento de cancelación del registro en el esquema de certificación de empresas otorgado en términos de la regla 7.1.2, 7.1.3, 7.15 para cualquiera de las siguientes causales. Causales generales que no desvirtúen la inconsistencia que haya generado un requerimiento, no presenten los avisos a que se refiere la regla 7.2.1, no acreditar durante la inspección de supervisión el cumplimiento o el ejercicio de facultades de comprobación que se cuente con la infraestructura necesaria para realizar las actividades por las cuales se les otorgó su registro en el esquema de certificación de empresas, no llevar el sistema de control de inventarios de forma automatizada, presente y o declara documentación o información falta alterando datos falsos en cualquier procedimiento o trámite relacionado con el registro en el esquema de certificación de empresas y va a realizar operaciones de comercio exterior. Cuando el SAT interponga querella o denuncia penal en contra de socios, accionistas, representante legal o integrantes de la administración de la empresa solicitante o declaratoria de perjuicio según corresponda ante las autoridades competentes. El contribuyente no sea localizado en su domicilio fiscal o el de sus establecimientos estén en el supuesto de no localizado o inexistente. Cuando se detecte que importó temporalmente mercancías de fracciones del anexo 2 del decreto IMEX sin haber solicitado la autorización correspondiente. Cuando se determine que sus socios o accionistas, representante legal con facultad por actos de dominio e integrantes de la administración se encuentren vinculados con alguna empresa a la que se hubiera cancelado su registro en el esquema de certificación de empresas, modalidad IVA y EPS de conformidad con las fracciones 5, 6 y 7 apartado A, 2 y 3 del apartado B de la presente regla, 6 y 7 de la regla 7.2.5. Cuando se determine que el nombre o domicilio del proveedor o productor destinatario o comprador en territorio nacional o en el extranjero señalados en los pedimentos, CFDI o documentos equivalentes o bien la información proporcionada sean falsos, inexistentes o no localizados. Adicionalmente, la AGA se procederá al inicio de procedimientos de cancelación de registro en el esquema de certificación de empresas otorgada en términos de la regla 7.1.2 y 7.13 y 7.1.3. Además de lo señalado en el apartado A de la presente regla, para cualquiera de las siguientes causas por la cancelación definitiva de la autorización, permiso o régimen aduanero por el que se otorgó el registro en el esquema de certificación de empresas según sea el caso. Para las empresas con programa IMEX, cuando derivado de las facultades de comprobación no se acredite que las mercancías importadas temporalmente fueron retornadas al extranjero, transferidas o se destinaron a otro régimen aduanero dentro del plazo autorizado. Cuando las autoridades aduaneras detecten que no se encuentran las mercancías importadas temporalmente al amparo de su programa en los domicilios autorizados, cuando no se acredite la legal estancia de mercancías de comercio exterior por más de 100,000 pesos si no se ocurre el crédito fiscal determinado y notificado por el SAT. Cuando derivado del procedimiento establecido en la regla 7.3.7, fracción 2, no se subsanen las irregularidades si no se paga el crédito fiscal dentro de los 30 días siguientes a que se haya surtido efecto la notificación de resolución. Cuando una vez concluido el procedimiento de suspensión del padrón de importadores y o padrón de importadores de sectores específicos y padrón de sector exportador sectorial, se le hubiera notificado que procede la suspensión definitiva en el padrón respectivo. Para los contribuyentes autorizados de conformidad con la regla 7.1.5, la AGA se procederá a la cancelación de los siguientes casos. Por las causales señaladas en el apartado A de la presente regla, cuando el socio comercial certificado rubro agente aduanal, la patente aduanal le haya sido suspendida durante el periodo de vigencia de su registro en el esquema de certificación de empresas,
la patente aduanal le haya sido cancelada conforme al artículo 165 de la ley aduanera, se le autorice la suspensión voluntaria conforme al artículo 160 fracción 5 segundo párrafo de la ley aduanera, cuando la autorización como recinto fiscalizado sea cancelada definitivamente, impedir el acceso al personal de la autoridad aduanera a la inspección de supervisión de cumplimiento. Cuando una vez agotados los plazos no se presenten los avisos de solventación de requerimientos específicos, se deriven la certificación en la inspección de supervisión del cumplimiento. Cuando dejen de cumplir con lo previsto en el perfil del autotransportista terrestre, perfil del agente aduanal, perfil del transportista ferroviario, perfil de parque industrial, perfil de recinto fiscalizado y perfil de mensajería y paquetería según corresponda. Para efectos de lo dispuesto en la presente regla, la autoridad aduanera notificará en términos del artículo 134 del Código Fiscal de la Federación y 9A y 9B de la Ley Aduanera el inicio del procedimiento señalado, las causas que la motiven y ordenará la suspensión de lo específico del registro en el esquema de certificación de empresas otorgado y lo concederá un plazo de 10 días para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convengan. Las autoridades aduaneras deberán dictar la resolución que corresponda en un plazo que no excederá de 4 meses a partir de la notificación del inicio del procedimiento. Las contribuyentes a los cuales se les haya cancelado el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de IVA y EPS y socio comercial certificado en cualquiera de sus rubros no podrán acceder nuevamente a las mismas hasta transcurridos 2 años contados a partir de que se notifique la resolución. Para aquellas empresas que cuenten simultáneamente con el registro en el esquema de certificación de empresas en sus modalidades de IVA y EPS, rubros AA o AAA y operador económico autorizado en cualquiera de sus rubros y cuenten con la vigencia establecida en la regla 7.1.6, sexto párrafo, fracción 2 y les sea cancelado el registro del esquema de certificación de empresas modalidad de IVA y EPS, se les otorgará un plazo de 3 meses a partir de que se les notifique la cancelación para que soliciten su renovación bajo la modalidad de operador económico autorizado. Tratándose de aquellas empresas que hayan gozado de los beneficios o facilidades establecidos en el registro del esquema de certificación de empresas de conformidad con la regla 7.1.3, a la cual se les cancele el registro, se notifique un nuevo rubro, contarán con el plazo de 12 meses a partir de que se les notifique la cancelación para tener actualizado el control de inventarios a que se refiere el artículo 59, fracción 1 de la ley aduanera. La AGASE suspenderá el registro en el esquema de certificación de empresas otorgado en términos de la regla 7.2.1, 7.1.3 para cualquiera de las siguientes causales. Cuando la Secretaría de Economía haya suspendido el programa IMEX a empresas que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas, la suspensión subsistirá hasta el tanto de la Secretaría de Economía deje sin efectos la suspensión del programa IMEX. En el caso de que la Secretaría de Economía determine la cancelación del programa IMEX en el registro en el esquema de certificación de empresas, se iniciará el procedimiento de cancelación de conformidad con el primer párrafo de la presente regla. Cuando el RFC de aquellos contribuyentes que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas se encuentre suspendido, hasta en tanto la autoridad competente resuelva dicha situación, cuando la empresa impida el acceso al personal de la AGASE para llevar a cabo la supervisión del cumplimiento del registro en el esquema de certificación de empresas, hasta en tanto el contribuyente solicite a la AGASE mediante escritos en términos de la regla 7.1.2 a fecha y hora para que se lleve a cabo dicha visita sea concretada por la autoridad. Causales de cancelación del registro en el esquema de certificación de empresas en las modalidades de comercializadora, importadora y operador económico autorizado. 7.2.5. La AGASE procederá al inicio del procedimiento de cancelación de registro en el esquema de certificación de empresas otorgado en términos de la regla 7.1.4 por cualquiera de las siguientes causas: no desvirtió en la inconsistencia que haya generado un requerimiento, impedir el acceso al personal de la autoridad aduanera a la inspección de supervisión de cumplimiento, no presente los avisos a que se refiere la regla 7.2.1, no acreditar durante la inspección de supervisión de cumplimiento del ejercicio de facultades de comprobación que se cuenta con la infraestructura necesaria para realizar las actividades por las cuales se les otorga su registro en el esquema de certificación de empresas. No acreditar que cuenten con el control de inventarios de conformidad con el artículo 59 de la ley aduanera y con las disposiciones para que tales efectos establezca el SAT. Presente y o declare documentación o información falsa, alterada o con datos falsos en cualquier procedimiento o trámite relacionado con el registro en el esquema de certificación de empresas y o realizar operaciones de comercio exterior.
Cuando el SAT interponga querella o denuncia penal en contra de sus socios, accionistas, representante legal o integrante de la administración de la empresa o declaratoria de perjuicio ante las instancias jurídicas correspondientes. Cuando una vez agotados los plazos no se presenten los avisos de solventación de requerimientos específicos que deriven de la certificación de la inspección de supervisión de cumplimiento. Dejen de cumplir con lo previsto en el perfil de la empresa o en el perfil de recinto fiscalizado estratégico según corresponda. Cuando la autoridad como recinto fiscalizado estratégico sea cancelado definitivamente. Cuando, en vez de concluir el procedimiento de suspensión del padrón de importadores y o padrón de importadores sectorial específicos y o padrón de exportadores sectores específicos, se le hubiera notificado que procede la suspensión definitiva en el padrón respectivo. Para los efectos de lo establecido en la presente regla, la autoridad se sujetará a lo establecido en el artículo 100-C de la Ley Aduanera en relación al procedimiento de cancelación previsto en el artículo 144A, segundo párrafo de la Ley Aduanera, y la suspensión de operaciones a que se refiere el citado artículo se entenderá como la suspensión del goce de facilidades administrativas establecidas en el artículo 100-B de la Ley Aduanera, así como las otorgadas en las reglas que le corresponden. Los contribuyentes a los cuales se les haya cancelado el registro en el esquema de certificación de empresas señalados en la regla 7.1.4 no podrán acceder nuevamente a la misma hasta transcurridos 5 años. En aquellos casos de que la Secretaría de Economía haya suspendido el programa IMEX a empresas que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas bajo modalidad de operador económico autorizado, rubros de controladora, aeronaves, CECIT o textil, se procederá a notificar la suspensión del registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de operador económico autorizado, la cual subsistirá hasta que el tanto la Secretaría de Economía deje sin efecto la suspensión del programa IMEX. Si la Secretaría de Economía determina la cancelación del programa IMEX, el registro en el esquema de certificación de empresas será cancelado de conformidad con la presente regla. En el caso de la certificación en la modalidad de operador económico autorizado, rubro CECIT, la certificación será reasignada a la modalidad de operador económico autorizado, rubro importador y exportador, en caso de que continúe cumpliendo con los requisitos previstos en dicha modalidad. Asimismo, cuando el RFC de aquellos contribuyentes que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas en las modalidades de comercializador e importador y operador económico autorizado no se encuentre activo, se procederá a la suspensión inmediata. Solicitud para dejar sin efectos el registro en el esquema de certificación de empresas modalidad IVA-IEP 7.2.6. Las personas morales interesadas en dejar sin efecto su registro en el esquema de certificación de empresas modalidad IVA-IEPS lo podrán solicitar ante la AGACE cumpliendo con lo previsto en la fecha de trámite 121/LA. Lo dispuesto en la presente regla también será aplicable a las personas morales interesadas en dejar en efecto su certificación en materia de IVA e IEPS. Destino de las mercancías importadas por empresas en registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad IVA-IEPS expirado o cancelado 7.2.7. Las personas morales cuyo registro en el esquema de certificación de empresas modalidad IVA-IEPS hubieran expirado o se hubiera cancelado podrán, en un plazo de 60 días naturales contados a partir de la expiración de la vigencia o a partir de la notificación del oficio de cancelación del registro citado, destinar las mercancías a cualquiera de los supuestos previstos en el numeral 3 del anexo 31 en el mismo plazo a que hace referencia anteriormente el párrafo. Las personas morales cuyo registro en el esquema de certificación de empresas modalidad IVA-IEPS haya expirado su vigencia o haya sido cancelado deberá transmitir los informes de descarga a que se hace referencia a la regla 7.2.1 segundo párrafo fracción 4. Las personas morales que hayan importado mercancías al amparo del crédito fiscal otorgado por los artículos 28A de la ley de IVA y 15A de la ley del IEP, por el plazo que de permanencia en el país haya vencido antes de la cancelación del registro en el esquema de certificación de empresas modalidad de IVA-IEP, solo expiración de la vigencia del mismo deberán regularlas mediante el procedimiento previsto en la regla 2.5.2 primer párrafo. Respecto de aquellas mercancías a las que no se les destinó cualquiera de los supuestos previstos en la numeral 3 del anexo 31 dentro de los plazos establecidos en el primer párrafo de la presente regla, las personas morales cuyo registro en el esquema de certificación de empresas modalidad de IVA-IEP se hubiera expirado o no se hubiera cancelado podrán solicitar mediante el escrito libre a la DACE correspondiente la emisión de una carta de invitación. Para los casos en que no se destinen las mercancías a cualquiera de los supuestos previstos en el numeral 3
del anexo 31 en el plazo de 60 días a que se refiere el párrafo anterior y el registro en el esquema de certificación de empresas modalidad de IVA y EPS hubiera expirado o se hubiera cancelado el crédito fiscal otorgado en los artículos 28A de la ley del IVA y 15A de la ley del IEPS, no será aplicable debido a que no se cumple con los requisitos establecidos para tales efectos y por lo tanto estarán obligados a realizar el pago del IVA y en su caso del IEPS de conformidad con lo siguiente. Los montos del IVA y en su caso del IEPS causados se deberán actualizar desde la presentación de los pedimentos de las mercancías que fueron sujetas al crédito fiscal hasta el pago de las mismas. Realizar el pago del impuesto señalado en la fracción anterior mediante el formulario múltiple de pago para comercio exterior. Para efectos de la presente regla, los contribuyentes deberán presentar a la GACE el formulario múltiple de pago para comercio exterior acompañado de un dispositivo de almacenamiento para cualquier equipo electrónico que contenga una hoja de cálculo en archivo terminación .xls o XLSX, la relación de pedimentos, mercancías y valor sobre los cuales se determinó y efectuó el pago correspondiente. Plazo para el cambio de régimen aduanero o retorno al extranjero de mercancías importadas por empresas con el registro de esquema de certificación de empresas modalidad de operador económico autorizado, expirado o cancelado. 7.2.8. Las empresas con programa IMEX a las que se les hubiese cancelado o expirado el registro en el esquema de certificación de empresas modalidad de operador económico autorizado podrán en un plazo de 60 días naturales contados a partir de la expiración de la vigencia a partir de la notificación del oficio de cancelación de los citados registros para cambiar de régimen aduanero o retornar al extranjero de mercancías importadas al amparo de la referida autorización, siempre que éstas no hubieran excedido el plazo autorizado para su estancia antes de que la cancelación o expiración de la vigencia de la autorización del registro en el esquema de certificación de empresas. Descargo de saldo pendiente en el CCCIG en el nuevo registro en el esquema de certificación de empresas modalidad IVA y EPS. 7.2.9. Las empresas que hayan perdido su registro en el esquema de certificación de empresas de la modalidad IVA y EPS que no se encuentren impedidas para solicitar un nuevo en el periodo de 2 años y cuente con un saldo pendiente de descargo en el CCCIG podrán optar por solicitar nuevamente el registro en el esquema de certificación de empresas con la modalidad de IVA y EPS dentro del plazo de 60 días naturales contados a partir del día siguiente al que termine su registro y en caso de que se le otorgue el mismo podrán hacer la transferencia del saldo de crédito pendiente en el SCCIG correspondiente al registro vencido en el nuevo registro del esquema de certificación de empresas en modalidad IVA y EPS. Aquellas empresas a las que se les niegue el registro en el esquema de certificación de empresas en modalidad IVA y EPS deberán pagar el IVA o el IEPS según corresponda con saldo del crédito global que tenga en el SSIG conforme al procedimiento establecido en la regla 7.2.7.